no sé qué palabra o qué calificativo utilizar para lo que ocurrió con Paola Colmán. Falleció 40 años y ayer, poco antes de las 10, Estela Ruiz Díaz me contaba esto que tiene que ver con una persona muy conocida y se confirmaba el fallecimiento plenamente ya antes del mediodía. Fue hallada muerta, dice que en el baño y encuentra a Paola su propio esposo. Sí, lo curioso es que la encuentra muerta y se la lleva al sanatorio, a un sanatorio privado. Bueno, probablemente no supo cómo reaccionar, ¿verdad? Pero en el sanatorio obviamente rápidamente dieron parte a la policía, porque hay que hacer obviamente la autopsia y todo lo que viene después, ¿no? Tuvo que intervenir la policía, porque según cuentan, el esposo le lleva al sanatorio y ahí observan algunos que otros moretones, entonces llama la atención, se busca a la gente de la comisaría de la zona, interviene la fiscalía. Según lo que se escuchó y lo que se pudo leer en las últimas horas, el cuerpo presentaba, repito, moretones que llamaron la atención. Sin embargo, el esposo atribuyó a ello a una sobredosis. Sí, él habló de sobredosis. Y una forense certificó que no había signos de violencia en la mujer ni hemorragia interna. Sí. Que también es muy importante que se sepa, que se conozca, claro, para evitar especulaciones. Exacto, porque el informe de la autopsia habla de un problema, un edema agudo de pulmón, creo que es, ¿verdad? Un problema pulmonar fue. Sí, edema agudo pulmonar. Ahí está, que puede ser consecuencia de una sobredosis, puede ser, o puede ser también consecuencia de un problema cardíaco, que también puede ser una debilidad cardíaca como consecuencia del consumo de las drogas. Ahora, clínicamente se descarta homicidio. Homicidio, exacto. O sea, no hubo un hecho de violencia física. Eso es lo que quedó confirmado con el relato de los forenses. Claro, pero dicen que mayor precisión con relación a todos los estudios que se le pueda practicar se van a conocer recién en 2 semanas o 3 semanas. Exacto. Extraen tejidos y ahí se va a saber si ella estaba intoxicada en ese momento con algún tipo de drogas, o si tenía algún problema cardíaco genético. A veces es una cuestión congénita, ¿verdad? Y se desata en algún momento y solamente esos estudios que son ya más detallados van a poder precisar. Paola Colmán, que fue Miss Verano y pasó sus mejores momentos allá por... Víctor, muy joven. Con 15 años. 15 años. Allá por 1994, creo. Ahí estamos viendo imágenes. Tenía solamente 15 años y ya se adueñaba de otros certámenes de belleza también, que tienen que ver con marcas de productos de verano justamente. En una época en que empezaba el modelaje en el país, ¿verdad? No, más que empezar fue el boom del modelaje, años 90. 90. Cuando el modelaje era modelaje. Había eventos, había programas en televisión de desfile de moda. Cuando se hacía, cuando se mostraba ropa... claro, por eso, a eso me refiero. Una frase lo dice, cuando el modelaje era modelaje. Podríamos preguntar otras cosas a partir de ahí, claro. pero dejemos... Era una de las divas de los 90, una mujer preciosa. En su momento, digamos, fue el primer motivo de envidia que despertó Carlos Filisola, que fue su pareja durante mucho tiempo. De hecho tienen un hijo, una hija. Y chiquitos hijos muy chiquitos todavía tenía la pareja, creo que tiene 5 años. Y tienen cuatro hijos en total. 4 hijos. 4 hijos en total. La Fiscalía realizó varias diligencias para tratar de esclarecer causas del deceso de la exmodelo Paola Colmán. Reiteramos, fue hallada muerta en el baño, declararon tanto el esposo como la hermana de la fallecida, quien participó del auxilio porque la hermana es médica, más algunos colaboradores de la casa. El abogado del hoy viudo desea aguardar resultados de varios análisis laboratoriales a la mujer que fueron ordenados para conocer el motivo que la llevó a la muerte y prefirió no andar en datos familiares sobre el tratamiento que seguía incluso en otros países la exmodelo. Su ex compañera y amiga Paola Germán confirmó en una entrevista telefónica que desde hace algunos años Paola Colmán luchaba para superar una adicción. Incluso viajó a varios países para tratamientos específicos, pero recaía y eso le llevaba a extremos emocionales de la euforia a la depresión. Paola Colmán llevaba, según los datos que se manejan, entre 4 a 5 horas de fallecida cuando fue hallada.
Sí, por eso fue muy llamativo. Bueno, esa fue la reacción que tuvo el marido, ¿verdad? Normalmente lo que se hace, como ya estaba muerta en ese momento, se convoca directamente a la policía, ¿verdad? Él la llevó el cuerpo hasta el sanatorio, ¿verdad? Ya sin vida, por supuesto, ¿verdad? Sin embargo, hay un testimonio de una amiga de Paola Colmán que dice ella sufría de violencia física. Violencia intrafamiliar. Familiar. También... no encuentro, pero yo leí también algo de eso. Pero por de pronto el informe de los forenses es categórico en cuanto a eso, que no fue producto de la violencia física el deceso de esta mujer. Sí, acá hay una historia detrás de adicciones de ambos, de la pareja, que no es que uno se quiera meter en la intimidad de las personas, sino que de alguna manera también esto sirve de ejemplo de a dónde te pueden llevar este tipo de adicciones, ¿verdad? Lamentablemente, Carlos. Una pareja joven, ambos, ¿verdad? Con hijos y que hicieron el esfuerzo aparentemente de salir de esto. Sí, ella 40 años y él tiene 62 años. ¿Ah, sí? Sí. Hay una diferencia importante. Sí, 62 años. Y son 20 años, 22 años de diferencia. 22 años de diferencia. Pero, y bueno, uno no quiere meterse y no debe meterse en... Pero todo puede servir como... Claro. Como alerta. Exacto. Como alerta, ¿eh? Ahora coincidamos de que fue una sorpresa. Por lo menos para los que miramos desde lejos claro. Esta cuestión, ¿verdad? Por eso, Carlos, y no estoy descubriendo nada con esto, con lo que digo, simplemente es una opinión la que yo decía ayer, ¿verdad? Que es importante si la justicia les cae bien duro y fuerte a quienes no solamente trafican droga, sino quienes ayudan con algún tipo de influencia a quienes trafican. Fíjense ustedes cómo termina esta familia. Y familias como estas, miles y millones en el mundo, terminan destruidas, personas terminan destruidas por el consumo de drogas. Por eso es importante trabajar todos juntos contra el narcotráfico. Yo no sé si se puede compartir, sí, porque esto también se pone en las redes sociales. Dice, llevamos 25 años de amistad y la gente no vio esa faceta que conocí yo. Él le trataba física y emocional mal. Le llevó por el mal camino. Y eso, creo que eso tiene que ver con lo que vos decías. Una amiga suya testimonia eso. Pero qué terrible. Coincidimos que fue una sorpresa, en extrañas circunstancias. Llama la atención 4 horas fallecida. Sí, claro. ¿Quién se da cuenta, quién no se da cuenta de la situación? Es encontrada por el marido en el baño. Claro. Sí, lo primero que hubo fue, como era inevitable, era una ola de rumores, pero bueno, el informe del forense es bastante específico. Fue un choque, sobre todo creo que para la gente de nuestra generación, sí, porque este es un nombre que marcó a fuego la farándula, una de las mujeres probablemente más deseadas del país, una mujer bellísima que estuvo entre las personas que estuvieron con ella, políticos importantes, bueno, hasta que finalmente se estabilizó este matrimonio que llevaba ya varios años. Sí, muchos años juntos. Sí. Última Hora en página 64 en primera plana, el diario Extra en primera plana y en sus páginas de interior también hablan del tema. Está en línea el doctor Lemir. Hola doctor, buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Creo que está Luis también contigo. Luis y Víctor Vázquez, como siempre, doctor. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas buenas gracias por la comunicación y muy buenos días para todos. Con la máxima responsabilidad y con todo el respeto del mundo, doctor, ¿se tiene datos de cómo falleció o por qué falleció Paola Colmán? Bueno, Paola Colmán fallece por un edema agudo pulmón. Ahora bien, el origen de ese edema agudo pulmón ha quedado bajo estudio todavía. Tengo que esperar los resultados del laboratorio, tanto de toxicología como de otras cosas que hemos pedido en el laboratorio, como enzimas cardíacas, por ejemplo. Y por otro lado, los resultados de anatomía patológica del corazón y los pulmones.
¿Cómo normalmente un edema de pulmón supone que se llenó de líquido, los pulmones, se llenaron de líquido los pulmones, doctor? Sí, finalmente causa una asfixia, el edema pulmón, y esa es la causa final de muerte, ¿verdad? Ahora, el edema pulmón se puede producir por distintos motivos. Tanto motivos cardiogénicos, o sea, a partir del corazón, como motivos toxicológicos. Entonces, estamos investigando ambas causas en este caso. ¿Una sobredosis puede provocar un edema agudo de pulmón? Sí, puede provocar. Una sobredosis puede provocar arritmia cardíaca y la arritmia cardíaca también provocar un edema agudo pulmón. ¿Y se encontraron restos de algún tipo de drogas, doctor? Se ha sacado las muestras de sangre, de humor vítreo, de contenido gástrico e incluso de pelos para determinar si hubo consumo de sustancia o sobredosis. Doctor, según se cuenta, según se dijo, a las 7:20 de la mañana de ayer sábado, el marido encuentra, dicen en el baño, a Paola Colmán muerta. ¿Ustedes tienen posibilidad de decir que ella falleció poco antes de las 7, a las 7 o varias horas antes? Creemos que falleció algún tiempo antes. La doctora Ingrid Rodríguez, que fue la encargada de hacer la autopsia, me señaló que ya presentaba rigidez cadavérica de los miembros y las livideces cadavéricas correspondientes. Eso significa que estamos hablando de un promedio de 10 horas antes de la autopsia. Sería en horas antes del momento del hallazgo, digamos. Si hacemos un cálculo, 5 horas antes de las 7 y 5 horas después de las 7, pues la autopsia, ¿a qué hora se le practica? La autopsia se practica en horas de la siesta. A la siesta, y sí. O sea, tuvo que haber sido por lo menos 3 o 4 horas antes de que el marido la encontrara. Probablemente estaríamos más o menos por ese camino, pero de hecho en el humor vítreo también se va a determinar la concentración de potasio en humor vítreo, que nos permitirá tal vez acercar mejor la data de la muerte. Y se descarta, doctor, bueno, no sé si se puede descartar totalmente o sí, el tema de la violencia. Signos de violencia externa no existieron, según me han informado. Ahora, y acá quiero, aprovechando que está Luis ahí con ustedes, leí tu artículo de hoy, Luis, del Homo paraguayensis. Y me parece sumamente aplicable en este caso. Se han encontrado unas equimosis a nivel del cuello que correspondían, según se ha examinado en la anatomía patológica, a probablemente la compresión producto de las cintas que corresponden a la ropa que fueron comprimidas, se comprimieron alrededor del cuello probablemente, o se apoyaron del cuello en el momento y por la posición en que estaba el cadáver en el lugar del hallazgo. Para que eso sea una compresión que haya provocado alguna alteración, tiene que tener una traducción, un hematoma por debajo de la piel. No alcanza con solamente ver superficialmente una equimosis. Para esto se hace la autopsia, la médica patóloga que ha disecado ese cuerpo no ha encontrado esa traducción de hematoma por debajo. Y por lo tanto no es atribuible a una compresión externa que pueda provocar una asfixia. O sea, eso se ha estudiado científicamente en la autopsia. Ya, o sea, y de todas maneras se ha sacado la muestra de piel para verlo después en el microscopio y volver a corroborar ese hecho. O sea, lo más probable es que entonces esas marcas fueron post-mortem y que tiene que ver, digamos, como ya se empieza a producir, supongo, la coagulación de la sangre, es más fácil que se queden esas marcas.
Claro, es más fácil que queden esas marcas y probablemente sea en el momento de la agonía. No nos olvidemos que estamos hablando probablemente un proceso asfíctico provocado por el hematoma. Eso no tiene en el proceso asfíctico una de las fases es una fase de convulsión clónico-tónica. Es decir, que empieza a convulsionar el cuerpo por la asfixia misma. Ahora, ese escenario, doctor, bueno, no quiero ser crudo, ¿verdad? Pero si se produce una asfixia que no es inmediata, porque obviamente no se cayó al agua, fue un proceso en el que los pulmones se fueron llenando, quiere decir que probablemente estaba inconsciente en el momento de la agonía. De hecho, eso primero se entra en inconsciencia y luego en el proceso de convulsión. O sea, ese es el proceso natural, y incluso cuando estamos hablando de gente que acabas de mencionar de que cae en el agua, la asfixia en el agua tampoco es inmediata. Tarda algunos minutos en producirse, tiene diversas fases. Fase primero de pérdida de que uno intenta no respirar, luego empieza a respirar y posteriormente se contiene el pulmón de agua, entra las convulsiones, inconsciencia, convulsiones crónico-tónicas hasta llegar a la muerte. Doctor, muy gentil como siempre y gracias por compartir con nosotros también esta mañana. Que tenga un lindo domingo. Adiós. Muchísimas gracias a usted, y te robo unos minutos diciéndote que me permite esto aclarar porque literalmente yo hago la vocería en este caso, la doctora Emily Rodríguez es la que hizo la autopsia y me están escrachando por las redes sociales porque aparentemente no era el resultado que algún grupo de la población quería. Sí, es más, acá estoy leyendo ya que están escribiendo y dicen que deje de mentir sobre la blusa porque en la pierna y el brazo tenía moretones, o sea, ya comienza a correr este tipo de versiones. Esos moretones no tenía solamente en la zona del cuello. Sí, de hecho tiene otra lesión a nivel de la ingle, que es un sitio de inyección, por lo cual estamos investigando el tema justamente de los tóxicos. Ocurre muchas veces que en medicina legal tratamos de preservar la información en bien de la familia y en bien del honor del difunto. Y eso a veces nos somete a ser tildados de irresponsables. Clarísimo. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y mi respeto a todo el equipo y a la audiencia. Adiós, hasta luego. El doctor Pablo Lemir. Acá hay que decir también una cuestión. Lo que pasa es que se da a conocer la información y la gente empieza a hacer especulaciones. Su propio análisis. ¿Verdad? Ahora, alguien automáticamente me dijo, extrañas circunstancias, todo muy raro, porque no puede estar muerta tu pareja en el baño y vos tardes 4 horas para darte cuenta que ella estaba muerta. Bueno, depende de dónde estaba él. Claro. Pues a ver si estaba en la casa. O en qué condiciones estaba. O dónde estaba. Claro. Y bueno, entonces él tuvo que salir a las 3 de la mañana de la casa para no darse cuenta si estaban en el... No, por eso, depende en qué condiciones estaba él también, Carlos. No, y por eso... Si estaba consciente o no él. Porque, a ver, lo que Lemire se cuidó mucho de decir, los hematomas dan cuenta de inyecciones. O sea, estamos hablando de la sospecha de la adicción como causa probable de la muerte, ¿verdad? Tenemos que hubo un proceso de agonía porque el edema supone que los pulmones se fueron llenando, no fue una cosa inmediata y ella estuvo inconsciente en ese periodo. Él estaba o no en ese momento bajo algún tipo de adicción también, el marido. O sea, creo que son muchas preguntas y hay que cuidarse de no hacer ninguna aseveración, ¿verdad? Estamos hablando de un tema demasiado delicado. Sí, muy sensible. Y que afecta a una familia y hay unos chicos, ¿verdad? Son los padres. Claro, y hay que tener en cuenta también que esto es lo que dice el informe médico, digamos, el informe forense, pero hay intervención fiscal y él sabrá con el tiempo, claro. Porque creo que pidieron imágenes, filmación del circuito, de la casa, entre otras cosas. Tendrá que explicar el señor Wendelin por qué le encontró 4 horas después, claro. O el fiscal tendrá que tener más datos. Se van a preguntar, o nos vamos a preguntar, si inmediatamente se le podía auxiliar, y si se le auxiliaba inmediatamente se podía salvar. Hay una serie de interrogantes que se generan en torno a este tema. De todos modos, duele.
Por supuesto. Duele con la explicación, sea el motivo que fuere, duele. Se trata de una familia muy conocida, de una persona muy conocida, una mamá que deja 4 hijos, y pequeños inclusive. Entonces, pero también se hace público. Claro, y es muy importante, Carlos, yo justamente este domingo escribía sobre la facilidad con que los paraguayos desechamos todo aquello que provenga de la ciencia, porque la ciencia no es una especulación. El médico forense tiene una metodología que está probada, no es que a él se le ocurrió hacerlo de tal o cual forma, pero nosotros somos más proclives a creer cualquier otra versión fantasiosa antes que la que provengan de los profesionales. Ese tema de los hematomas, por ejemplo, es muy importante, porque lo que la mayoría en las redes sociales dijo, como tenía unas marcas cerca del cuello, que aquello había sido un ahorcamiento. Así mismo. Y el ahorcamiento supone, cuando hay presión, que vos rompes vasos capilares debajo de la piel. Entonces eso es muy fácil de identificar para los forenses. Obviamente que hay que hacer un estudio, no hay que abrir y ya está, ¿verdad? Hacer una prueba química lleva seguramente semanas. Pero creo que si no confiamos en la ciencia y en los profesionales y vamos a votar nomás a ver cuál es la versión correcta, bueno, creo que no entramos todavía al siglo XXI, ¿verdad? Ni siquiera al XX. Sí, se va a poner lo que cada uno quiere, y aparte hay un porcentaje de morbosidad tremenda. Y la fuerza que tienen las redes sociales, ¿verdad? O sea, y después que hay una inclinación también de la gente en estos últimos tiempos, comienza, el primero opina algo negativo, y todo el mundo debajo de él como si fuera que en procesión, como para hacer fuerza común, ¿verdad? Y entonces es muy difícil cuando una corriente de opinión se forma en las redes sociales, y aunque esta no sea cierta, después desmentir eso ya se hace mucho más difícil. Acá, algo que me dice nomás, quiero aportar, que me escribe Desiree Masi. Y justamente iba a decir eso, porque también escribe. Sí. ¿Cómo se filtra la foto? Sí. Ese es un tema que tendríamos... Sí. ¿Se imaginan ustedes? De la autopsia. Yo quiero que la gente que envía esa foto piense un poquitito que a él también o a ella también le puede pasar con una cuestión como esta. Yo creo que eso inclusive está penado de alguna forma, Carlos. Pero alguien tiene que investigar y castigar, porque ¿sabes qué me genera cierta reacción? Y es importante la acotación. Ayer a la siesta, inmediatamente después de que se haya trasladado a la morgue, la foto, el cadáver, el cuerpo, todos teníamos acceso a eso. Terrible. ¿Por qué? Terrible. Y ahí, a partir de ahí ya todos nos convertimos en forense y en investigadores. Y los primeros que pasan ese tipo de información, Carlos, son autoridades. O sea, son policías. Vos tenés accidentes de tránsito espantosos. Antes que cubran el cuerpo, primero la foto con el celular. Y después, obviamente, si está en la mesa de la autopsia, ahí hay un ayudante, alguien tomó la foto. Y no sé qué es lo que quería, muchos likes, muchos me gusta, qué sé yo, y pum. Pero probablemente, Luis y Víctor, la foto se debe tomar por una cuestión laboral, te voy a decir. No con el celular. Estas son fotos que toman ahí. No, por eso digo, claro. Pero a partir de ahí empieza a difundirse por todas partes. ¿Qué dijo? Habló de lesión en la ingle, ¿verdad? Sí, una lesión en la ingle que sería como la lógica te dice que sería consecuencia de una inyección, ¿verdad? Que son los típicos, o sea, estas lesiones corporales aparecen mucho en las personas que son adictas, ¿verdad? Que se inyectan ya en diferentes lugares, justamente para evitar que quede muy claro, ¿verdad? Pues si te inyectas siempre en el mismo lugar, pero tiene que ver normalmente con eso. Pero ellos no querían revelar primero, porque justamente estaban resguardando un poco la intimidad de la familia. Acá, por ejemplo, alguien dice la prensa manipuladora. Yo le puedo afirmar que esta prensa que estamos haciendo ahora no mostró una sola fotografía del tema. No. La irresponsabilidad pasa desde el origen de quien saca la foto y empieza a poner en las redes sociales, y a partir de ahí, insisto, ayer para las 2 de la tarde, para las 3 de la tarde, ya todo el mundo estaba analizando la fotografía en la morgue. Sí, alguien me dijo hace poco, me dice, ¿qué es lo que eso que la televisión pone borrado? Es lo que se llama blur técnicamente, ¿sabes? Cuando está el cuerpo, porque lo que pone si todo el mundo ya tiene la foto. Y esa es una irresponsabilidad colectiva, porque además pasa un poco con el tema de la pornografía infantil, que vamos a hablar enseguida también, Carlos. La gente no es consciente de
que cuando recibe un material de ese tipo y lo vuelve a compartir, está incurriendo en el delito de pornografía infantil. Y si hace esto con materiales como esto, de estas fotografías que obtiene, yo no sé si hay una figura penal que tipifique, digamos, esa acción, pero algo hay, ¿verdad? Porque es una violación de la intimidad de la persona, ¿verdad? Y sobre todo si son autoridades las que filtran la información o las imágenes. Bueno, acá me dicen también que perturbaciones a la paz de los difuntos está penado. Hay que, yo no sé, No sé. hay que preguntar.